A todos nuestros televidentes reciban un saludo fraterno. En este momento comenzamos con el informativo, noticias al instante para que estés bien informado. Bienvenidos a las noticias de hoy. La vicepresidenta Verónica Abad rebate las declaraciones del presidente Noboa, refutando que su carrera política se iniciara en la Revolución Ciudadana. Niega ser desleal y reafirma su compromiso con principios y valores. Este contrapunto agita el debate sobre lealtades políticas. Aquí la noticia. No participo, sin duda alguna, de sus formas y valores con los que construye. Y yo creo que el expresidente también lo ha dejado claro. Yo no le tengo odio, vuelvo a repetir, ni al señor Correa, ni a nadie de los que le rodea a él, ni a nadie en el Ecuador. O sea, mi principio y la fórmula para poder rescatar Ecuador no es luchando contra lo que odiamos, es salvando lo que amamos. ¿Qué es lo que amamos? Es la pregunta. Y la segunda pregunta hace referencia a la deslealtad. Me he mantenido leal a mis principios, convicciones y valores hasta este instante y hasta este momento. Deslealtad es haber prometido algo y luego no haberlo cumplido. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, confirma la transformación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, marcando un cambio significativo en las prioridades gubernamentales. Presentamos el detalle de sus declaraciones. No se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integrada. Respecto de la segunda pregunta, hubo una decisión de la Corte Constitucional por la cual no se dio paso a un decreto que específicamente trataba el derecho a la inviolabilidad del domicilio en 5 provincias en donde se evidencia la mayor criminalidad en estos momentos. Sin que eso ya esté amparado por los decretos previos que tuvieron la constitucionalidad declarada por parte de la Corte, el gobierno no dejará de hacer todos los esfuerzos para que las Fuerzas Armadas específicamente y los policías tengan todas las herramientas para seguir combatiendo a los delincuentes del crimen. 1800 Migrante informa que en los primeros 7 meses del año fiscal 2024, 94.871 ecuatorianos han sido expulsados o deportados de Estados Unidos. Además, señalan un aumento en el número de ecuatorianos intentando ingresar de manera irregular desde abril. Presentamos el detalle de la noticia. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, confirma la desvinculación de funcionarios del Ministerio de Finanzas, incluida la subsecretaria de Presupuesto, Olga Núñez, por el pago de bonos por sentencias judiciales. Presentamos sus declaraciones. No tengo el detalle puntual de qué estar haciendo, esto es una obligación que tiene que cumplir el Ministerio de Finanzas. Lo que sí sé, lo que conocemos todos, es que los funcionarios involucrados han salido y que se están haciendo todos los esfuerzos jurídicos, en este caso, para cumplir con la medida de disposición de los jueces. Pero estaremos expectantes porque sin duda este tipo de casos molestan internamente y tienen que ser observados por los ciudadanos para que no se vuelvan a dar. Disculpe, ¿funcionarios del Ministerio de Finanzas salieron? ¿Cuántos nos puede decir? Entiendo que salió una subsecretaria. ¿Olga Núñez? Así es. Y otros más, no tengo detalles. Luisa González, presidenta de la bancada de la Revolución Ciudadana, asegura que persistirán en el juicio político contra Diana Salazar, a pesar de su suspensión temporal. Sugiere que la fiscal busca evitarlo para postularse a la presidencia, manteniendo así la presión política. Aquí la noticia. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a seguir en el proceso de juicio político porque al momento está suspendido. Eso no quiere decir que sea eliminado. Probablemente la señora fiscal busca evadir esto para alcanzar a inscribir su candidatura a la presidencia de la República, pero en cuanto acabe el periodo que le dio el CAL, pues se reanudará el proceso de juicio político. ¿Qué periodo le dio el CAL, abogada? ¿Qué periodo exactamente le dio el CAL? Entiendo que es cerca de 2 meses lo que se le ha dado. Entiendo que será un máximo así. Sin embargo,
El proceso no ha sido desestimado. Jorge Escala, precandidato presidencial de Unidad Popular, rechaza cualquier posibilidad de formar alianzas o acercamientos con la Revolución Ciudadana, marcando una clara distancia entre su partido y el movimiento liderado por Rafael Correa. Presentamos el detalle de sus declaraciones. ¿Hay alguna posibilidad de que Unidad Popular pueda limar asperezas con Revolución Ciudadana y acercarse para tratar de buscar algún tipo de entendimiento? ¿Esto está descartado? Está descartado, Fabricio. De plano, totalmente. Totalmente, ni a misa con la banda delincuencial del correísmo. Así lo ha calificado los procesos legales que se ventilan en Fiscalía. No son un partido, no son progresistas. Hay que llamarlos por su propio nombre. Pero en 2008, cuando ustedes eran MPD y ustedes estaban en la Asamblea Constituyente, y usted era parte de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, si la memoria no me es infiel, Jorge, ustedes tenían un acercamiento con la Alianza País de aquella época que encarnaba el correísmo. ¿Qué pasó en el camino? Fabricio, entre dos opciones, el padre de Daniel Noboa y Correa, en una segunda vuelta electoral, nuestro partido, el MPD, hoy Unidad Popular, llamó a votar por quien había cogido las propuestas de los sectores sociales y populares y que luego lo traicionó. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, revela que se construirá una cárcel de máxima seguridad próximamente. Además, se implementará un informe semanal por parte de los ministerios para informar sobre la situación del país a los medios de comunicación. Presentamos sus declaraciones. La situación de seguridad es muy cambiante y depende de varias circunstancias, y por eso evidenciamos, por ejemplo, provincias en donde decrecen las muertes violentas, otras en donde se incrementan. Dentro de las propias provincias hay un movimiento entre cantones, es decir, esto solo evidencia algo que lo dijimos desde el principio. Es una guerra complicada, difícil, en donde están todos los recursos y todos los esfuerzos de los ecuatorianos, y en donde esperamos, más allá de que vemos una luz al final del túnel, ir poco a poco saliendo del abismo de la inseguridad. Y otro tema importante que ha anunció el presidente es que existe en marcha ya, y eso lo verán ustedes en las próximas semanas, el inicio de una de las dos cárceles de máxima seguridad que se habían anunciado. No ha sido fácil el proceso, pero eso también marcha. El postulante con la puntuación más alta para defensor público, Daniel Frías, declina cualquier acción respecto a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Si es necesario, está dispuesto a ceder su puesto, mostrando flexibilidad y desapego al cargo. Presentamos sus declaraciones. Soy Daniel Frías Toral, abogado de profesión, profesor de maestrías dentro y fuera del país, director de mi estudio jurídico y con otras actividades comerciales. También soy entrevistado permanente de varios medios de comunicación, quienes han sacado mis reportajes. Hasta antes de participar en este concurso, de hecho, hasta antes de haber ganado este concurso, no tenía denuncias, difamaciones ni acciones legales en mi contra. Fue a raíz de este concurso, del cual, confieso, me he llevado un mal sabor de boca, empezaron difamaciones y ataques contra mí. Pero conseguí el puntaje más alto, las notas más altas en el examen escrito, en el examen oral, y ustedes, la ciudadanía, pueden entrar a la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y están los exámenes que dimos todos los postulantes. Por si acaso, de esto no se habla. Y ahí podrán ver ustedes quién efectivamente es el legítimo ganador y si se me calificó mal o efectivamente se calificó de manera justa. Ante todo esto que ha sucedido, hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho. Es decir, renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, peor aún enjuiciar al Estado ecuatoriano dentro o fuera del país. No voy a traer a miembros de la Reputación del Ecuador, ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. Franklin Samaniego revela que la asambleísta Patricia Mendoza encabezará la representación de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Comisión Ocasional del Pleno de la Asamblea Nacional, encargada de analizar proyectos de ley relacionados con la consulta popular. Presentamos sus declaraciones. Uno de nuestros compañeros de seguro estará, creo que entre los nombres está la compañera Patricia Mendoza. Aspiro yo que ella como profesional del derecho hará una excelente actividad dentro de la comisión. Ustedes entonces ahora van por la línea de que
esa comisión se dedique a tiempo completo a trabajar los temas de consulta. O sea, la consulta en primer lugar tiene que respetarse. Ese es el primer elemento. La segunda, el pueblo ecuatoriano necesita que estas normas se aprueben lo más rápido posible, principalmente en los temas de seguridad. La legisladora Gisella Molina acusa a Pamela Aguirre ante Fiscalía por permitir la intervención de Ronnie Aleaga en la sesión de fiscalización de la Asamblea Nacional del 13 de mayo, durante la comparecencia de la fiscal Salazar, señalando presunta obstrucción a la justicia. Aquí la noticia. Ustedes saben lo que pasó en la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo y creo y considero de que los ecuatorianos esperan un resultado justo, transparente, honesto de los asambleístas, de los políticos que han sido electos por el pueblo ecuatoriano. En base a eso y cumpliendo con el artículo específicamente 83, numeral 8 de la Constitución, he procedido a ingresar la denuncia en Fiscalía, así como ustedes pueden ver, está el recibido. Y pues nosotros confiamos en los poderes del Estado, es lo que debemos hacer para seguir viviendo en este territorio y consideramos que los aportes que hacemos a la justicia son en marco y en contexto a que queremos aportar para que este país, primero, pueda ser un país justo, que se pueda convivir entre los ciudadanos, que baje el nivel de violencia. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, revela un desembolso de $298 millones americanos a los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, garantiza el abastecimiento de medicamentos, como la insulina, para fortalecer el sistema de salud pública. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Se ha hecho un pago a los GATS de aproximadamente $298 millones, que va a servir para aliviar mucho las cuentas públicas de todos los GATS en todos los niveles, y continuaremos haciendo este tipo de desembolsos y pagos conforme entran los recursos a las arcas públicas, esperando también que el acuerdo a nivel internacional surta efectos y nos permita tener más dinero para cumplir con aquellas obligaciones. Otro tema importante y una noticia positiva, el abastecimiento de las medicinas también tiene una coordinación especial de gobierno, y por eso en el tema de la insulina, que era una crisis que se había anunciado hace algunas semanas, se ha cumplido con lo que se esperaba. Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, expresa su preocupación por la falta de independencia de funciones y Estado de Derecho en Ecuador. Resalta la necesidad de fortalecer el sistema judicial y garantizar la separación de poderes para asegurar la justicia y la democracia. Aquí sus declaraciones. Por todo lado, exactamente, por todo lado, están buscando cómo hacer que renuncie, hostigarme, una violencia política, una persecución. Ahora, mi pregunta quizás es la que usted también tiene, yo también la tengo. ¿Por qué razón? Porque su gobierno y su gabinete ha señalado que yo soy peligrosa. ¿Por qué? Dime las razones al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué razón no quieren? Porque yo no entiendo. Yo peligrosa no soy. Después de ver los casos, las violencias, los atropellamientos que hemos tenido en Bajada, caso de Olón, caso de el río Bototito, etcétera, y casos que aparece de la ministra, de las asambleístas prácticamente amenazados. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad en Ecuador? Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, plantea la posibilidad de integrar la comisión ocasional que abordará las reformas legales derivadas de la consulta popular en la Asamblea Nacional de Ecuador, mostrando interés en participar activamente en el proceso legislativo. Aquí sus declaraciones. Tenemos entendido que hay un acuerdo previo entre varios espacios de la Asamblea Nacional respecto de la conformación, y allí se está considerando también la participación del Movimiento Construye. De parte del Movimiento Construye todavía no se ha resuelto quién sería la persona. En principio, mi contingente está puesto precisamente para el bienestar de la ciudadanía, sin duda alguna, respecto de la conformación de la comisión multipartidista, y si no es ahí, pues en cualquier instancia en donde se requiera mi presencia, mi conocimiento y mi perfil. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, deja abierta la posibilidad de unirse al movimiento Reto, presidido por Raúl Chávez, en el futuro. Este comentario sugiere una potencial afinidad política y un interés en explorar nuevas opciones políticas y alianzas. Presentamos sus declaraciones. ¿Está usted dispuesto más adelante a afiliarse al partido Reto, del cual usted ha autorizado que su concejal pueda participar como presidente sin renunciar a la concejalía, sí o no? Sí. ¿Se cree presidenciable a futuro? ¿Sí o no? No. Lenin Rogel,
asambleísta del Partido Social Cristiano, anuncia la nominación de Vicente Tayano para la comisión multipartidista que abordará proyectos derivados de la consulta popular. Esto refleja el compromiso activo del partido con el proceso legislativo. Presentamos sus declaraciones. Primero, me parece oportuno, además tiene que ser una comisión pluralista en la que sea abarcante para obviamente encaminar aquella voluntad popular que fue manifiesto y pues nosotros estamos convencidos de que así tiene que ser. Dentro de los candidatos para esta comisión pues está al menos un compañero que es el compañero Vicente Tayano. Él es el que probablemente de la bancada estará presente ya. Tal vez dos, pero efectivamente, por la experiencia, su conocimiento, su formación.